Shalom, bendiciones, que la paz del Eterno inunde sus corazones hoy en día. Estamos aquí reunidos otra vez para estudiar un tema de la Escritura y en esta ocasión hemos elegido el tema del bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? ¿Y por qué pareciera que no existen evidencias de este tema en lo que las personas han dado a llamar el Antiguo Testamento? Pareciera que este es un tema que surge con la figura de Yohanan HaMatbil. Así se le conoce en el mundo hebreo. Para los cristianos ha sido siempre Juan el Bautista. Pareciera que Juan se inventó este tema, aunque nos dice la Escritura que lo mandó el Señor, pero pareciera que surge allí. Sin embargo, vamos a descubrir que esto no es real. Este era un tema recurrente en el antiguo Israel desde tiempos de Moisés y aún antes. Pero bueno, vamos a descubrir este tema en la Escritura. Los invito a leer en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 13 al 16. Y vamos a estar viendo lo que sigue. Vino a mí y puesto en pie me dijo: hermano Shaul, recibe la vista. Y yo lo vi en aquel instante. Y él me dijo: el Elohim de nuestros padres te ha asignado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje nos está hablando sobre Saúl cuando fue a comenzar su ministerio. Y lo curioso es las expresiones que se emplean. Levántate y sumérgete. ¿Para qué? Si lava tus pecados invocando su nombre. Sumergirse, lavar y purificar son tres conceptos conocidos en Israel desde siempre. Usted ha leído sobre eso muchas veces. Por ejemplo, le pondré un texto de la Escritura, Levíticos 22:6. La persona que lo toque quedará impura hasta el atardecer, no comerá de las donaciones sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. ¿Qué sucedía con quien tocara un cadáver? ¿Qué sucedía con la mujer después de su menstruación? Etcétera, etcétera, etcétera. Las tevilot, las purificaciones, eran un tema hartamente conocido en Israel desde la antigüedad. No estamos hablando de algo nuevo. Esa es la razón por la cual cuando Yohanan, Juan para usted, sale al Jardín, allí al Jordán, y comienza a purificar a las personas de Israel fueron a él voluntariamente. No era algo nuevo. Ellos sabían. Ellos habían estado practicando estas cosas durante milenios. Esa es la razón por la cual fueron a Yohanan. Y vamos a ir leyendo sobre este tema en la Escritura, por ejemplo, en 1 Corintios 6:11. Vamos a leer un pasaje para que vean cómo era abordado este tema desde la perspectiva de los creyentes del siglo I. Y dice así: y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Maestro, Yeshua HaMashiach, mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Nuestra vida pasada es pasada. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados. Hemos sido, en otras palabras, purificados. Vamos a ver la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero y con la plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nada, es el mismo concepto antiguo, lo único que ahora está aplicado a la fe del Mashiach. Nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio Salomón. Vamos a ver acá en la carta a los Efesios, capítulo 5,
verso 25 y 26. Dice así: esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la comunidad y la entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Es la purificación. Estamos hablando sobre la tevilá. Repito, nada nuevo. Vamos a ver Tito, esa carta que el rabino Shaul le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5, y vamos a estar leyendo allí lo siguiente. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del espíritu de santidad. Este lavamiento sigue siendo la tevilá, en plural, tevilot. Así eran conocidas en Israel. Vamos a leer otro pasaje, Hechos 13:24. Antes de presenciar su venida, Johanán predicó la inmersión de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahí está la diferencia. Existía la tevilot por la menstruación, la tevilot por los cadáveres, la tevilot por los ayunos, etcétera, etcétera, etcétera. Johanán comienza a predicar una tevilot de arrepentimiento y el pueblo sale a participar de esto porque es parte de su fe, es parte de sus creencias. No hay problema. Esa es la razón por la cual dice allí la Besorá de Juan, el Evangelio de Juan, como usted lo conoce, dice, y el pueblo salió a donde él estaba. No hay nada nuevo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 3 al 5. Vamos a estar leyendo lo siguiente, dice. Y les preguntó, ¿qué inmersión recibieron entonces? Y ellos les respondieron, la inmersión de Johanán. Ya sabemos ahora que la inmersión de Johanán, como dice el libro de los Hechos, allá arriba en el capítulo 13, es el de arrepentimiento. Ahora estamos listos para entender de qué se está hablando. Y Shaul le dijo, Johanán sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en el que había de venir después de él. Es decir, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del maestro Yeshua HaMashiach. Es decir, volvieron a tener una tevilá, pero esta vez en el nombre del Mesías. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay personas que tuvieron 2 tevilot, y hasta 3, y 4, y 10. En el caso de una mujer tenía su tevilot con Johanán, con el Mesías, pero cada mes tenía que hacerla después de su menstruación, etc. Este es un tema hartamente conocido y manejado en Israel del siglo I. No es nada nuevo. Vamos a ver algo de esto en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Y vamos a ver algo curioso, nos dice allí. Dice, por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. Dice, y avancemos hacia la madurez. Es decir, vamos a dejar ya de hablar del ABC de la fe. Vamos a empezar a profundizar. Vamos a dejar la lechita y vamos a empezar a profundizar en los temas profundos. Y valga la redundancia, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe de Elohim. Ya no, esto es importante, pero no vamos a estar repitiendo tanto esto, vamos a avanzar. Dice, de la enseñanza sobre las inmersiones. Y la palabra que aparece allí en el texto griego es bautismos, en plural. Dice, las enseñanzas sobre las inmersiones de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Habían diferentes inmersiones. Bueno, ya lo hemos visto arriba. Pero el escritor de la carta a los Hebreos toca el tema. Ahora bien, hay cosas que escapan a la mente del creyente moderno. Y se lee la escritura y cuando se llega a estos pasajes se les pasa por arriba porque no se entienden o porque no quieren enfrentarlo. Y uno de esos pasajes es 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Por otro lado,
¿Qué harán los que se sumergen por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Dice, o se purifican por los muertos. Dice, si los muertos en ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces se sumergen ellos? Existía la costumbre en el siglo I de practicar una purificación por los muertos o en lugar de los muertos. Esto era una costumbre extendida en los creyentes del siglo I. Ahora bien, vamos a ver que las purificaciones, además de personas, ropas, etc., fueron establecidas como mandamiento por tradición en el siglo I y extendía ya a una cantidad de cosas increíbles. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 7, verso 3 en adelante, dice, pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Y cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como el bautismo de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. El lavamiento o la purificación. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como el lavado de los vasos, es decir, el bautismo, dice allí, de los vasos de beber, los jarros, los vasos de metal, y de los lechos. Y verso 8. Porque dejando el mandamiento de Elohim, tenéis tradición de los hombres. La lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hay muchas otras cosas semejantes a esta. Es decir, la purificación era un tema que se llevó al extremo dentro del mundo de los fariseos, y ya no solamente se purificaban las personas y las ropas. Recuerden las personas de la lepra, antiguamente se decía, bueno, se lavará su ropa, se lavará esto, cuando quede limpio, y así sucesivamente. Bueno, ellos llevaron eso al extremo, a la vida diaria, y ya había que lavar, algo que está bien, escuche, pero no ritualmente, lavar la cama, los vasos, qué sé yo. Eso lo llamaríamos hoy fregar, y no sé. Y está bien para nosotros lo hacemos todos los días, pero ellos lo hacían como algo religioso, algo espiritual, algo que venía por tradición de sus maestros y lo querían imponer por vía de mandamiento. Y el Mesías se lo dice, ustedes, eso es una pérdida de tiempo. ¿Ve? Ahora, sin embargo, sí sabemos que existen varios tipos de purificaciones o tevilot, palabra que fue traducida en el siglo I al griego como bautismo. Existían varios bautismos, ya lo hemos visto a lo largo del estudio. Ahora vamos a llegar al texto que muchas personas han mal entendido. Hay un solo soberano, una sola fe y una sola inmersión o un solo bautismo. Si existía el de Yohanan y el del Mesías, no existía un solo bautismo. Si a esto agregamos que existía el de la mujer con menstruación, el otro y el otro y el otro, no existía un solo bautismo. ¿De qué está hablando allí el apóstol Shaul? Nos está hablando de que hay uno que corona a los demás, y es el que se hace en el nombre de Yeshua HaMashiach. No significa que sea el único que ha existido y existirá por siempre. No. Nos está diciendo que hay un solo soberano, una sola fe y una sola inmersión, la cual es corona de todas, la que se hace en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esperamos poder haber aclarado algunas dudas en el día de hoy. Como siempre, nos pueden encontrar en Radio El Mesías Vive en Facebook. También nos encuentran en nuestro grupo Mesiánicos Hoy. Pueden allí realizar sus preguntas y estaremos contestando sus preguntas y estaremos compartiendo con ustedes los temas que nos propongan. Esperamos que el Señor les bendiga y los guarde en esta hora, que derrame su bendición sobre ustedes y sus familiares donde quiera que estén. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.